empezamos el debate. El tema principal es el ser humano como ser práctico y hacedor de cultura. La pregunta inicial es, ¿por qué se considera al ser humano como ser práctico y hacedor de cultura? Bueno, el ser humano es un ser práctico porque trata de aprovechar todo lo que tiene en la naturaleza para tener una vida más cómoda. Para mí se considera que el ser humano es un ser práctico, ya que él va aprendiendo a partir de sus errores. Para mí se puede considerar como ser práctico, ya que las acciones que realiza las puede lograr para hacer las cosas bien o mal dependiendo de su objetivo. El ser humano no hace las cosas solo porque sí, sino que tiene un objetivo en mente y por eso utiliza las herramientas para llevar a cabo dicho objetivo. Pues para mí sería como, por ejemplo, el ser práctico es de que, por ejemplo, el hombre puede transformar cualquier cosa de su ambiente o de su alrededor y las puede someter a sus necesidades y pues ahora sí que todo sea en cuestión de que le beneficie a él. Pues sí, el ser humano es un ser práctico porque tanto utiliza su intelecto como los materiales naturales para ejercer su voluntad para contribuir a sus necesidades y no solamente a sus necesidades, sino también a su aprendizaje, a sus errores, y con ello incluye una fuerte valoración de experimentación y aprendizaje por sí mismo. Además, con todo eso, yo creo que usas todas sus facultades intelectuales para poder moldear la naturaleza que se adapta a las necesidades que tiene o a los objetivos que tiene. Además de que modifica con su sola existencia física su hábitat. Entonces, pues, también tiene que ver, ¿no? La huella que deja. Un camino práctico es uno que está disponible aquí y ahora y que se deja recorrer por cualquier persona. O sea, esto puede significar que mirar de que nosotros como seres humanos prácticos tenemos que mirar lo que tenemos delante, cuestionarlo y pues obviamente darle un significado y hacer una investigación óptima. El ser humano como Pues, ser práctico también se le puso un término que se llama praxis. Es un término griego que significa acción práctica. Como ya nos dijo, esto tiene que ver, que tiene que ver con que el humano toma todos los recursos que tiene la naturaleza para poder desarrollarse como ser y como cultura posteriormente. Pero también es hacedor de cultura, ya que el ser humano como tal tiene a poder socializar en conjunto con un conjunto de personas y esto a la larga incluye ciertas características, valores, principios, éticas, todo eso conforme a su entorno. Esto lo que hace es inculcar a esta persona o a estos individuos para poder realizar y estar en conjunto con sus respectivos patriotas, se puede decir. Sí, como lo comentaba en, Alexis, disculpa, también digamos que el ser práctico, que el humano siempre busca hacer las cosas bien y en ese intento de alcanzar a hacer las cosas bien, pues hay una organización, digamos que igual de la misma manera, igual bien, ya que digamos que podemos poner un ejemplo muy burdo en la construcción de la Torre Eiffel, que digamos que fue una construcción muy difícil para su tiempo por todo lo que conllevaba de los pesos de la estructura y todo eso. Entonces hizo un plan bien diseñado, bien estructurado y que logró hacer todo esto, ¿no? El hacer un buen diseño y tener como un resultado bien, como un ser práctico. entonces, podemos decir que desde que el ser humano es un ser práctico, ha iniciado con el proceso de la cultura, que es la práctica que nosotros tenemos, lo que es la cultura. Por ejemplo, un ejemplo sería en Oriente, ellos comen con palillos. ¿Por qué? Porque estaban
disponibles para esa función. Pero en Oriente comemos con tenedor, cuchillo y cuchara, que son parte de nuestra cultura. Bueno, de hecho, como dice el compañero, más que nada, son las necesidades, ¿no? De cada país, de cada pueblo. Por ejemplo, las palillas se utilizaron porque las porciones eran tan pequeñas, ya que en su tiempo no había mucha comida para alimentarse, así que tenían que hacerlo tan pequeño como fuera posible. Además, el modo de saludarse, el modo de sentarse, los principios que nosotros tenemos, eso conlleva a generar una cultura y llevarnos una diferencia cultural entre otras personas. Entonces la conclusión sería que el ser humano es un ser práctico debido a su intelecto y su capacidad de acoplarse a los medios naturales para poder sobrevivir y tener una vida práctica. ¿Alguien gusta agregar algo más respecto al ser práctico? Sí, yo quisiera agregar algo. Podemos. Pues, Yo. aguanta. Bueno, se ha visto que el ser humano no se limita solo a existir, sino que busca ser y realizar También sus propias filosóficamente. aspiraciones racionales a través de sus creaciones. Esto significa que sus recursos no siempre están inamovibles. Es por eso que va a ir creando y pues eso. Bien, ahora pasamos al ser humano como hacedor de cultura. Y también en la parte de como ser práctico, filosóficamente hablando. Sí, continúa, Emanuel. Es que no se me está dando eso, de que filosóficamente hablando, como ser práctico, eso sí, pragmatismo, que se basa en establecer un significado a través de las cosas y de las consecuencias. Son juicios que se basan a posterioridad y evita todo prejuicio que se considere práctico o no, depende de considerar la relación entre utilidad y practicidad. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿por qué se considera al ser humano como hacedor de cultura? ¿Quién gusta empezar? Pues yo creo que primero tenemos que definir lo que es la cultura. Si partimos del punto que la cultura es todo lo que una generación le enseña a la siguiente, sería que imitamos los hábitos de la generación pasada. Por eso siempre la seguimos generando. Pero en ese imitar, yo siento tengo que se busca el mejorar. otro concepto. Sí, adelante, Jerry. Bueno, Adelante, el Gerardo. concepto es el efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades del hombre. O sea, y lo que yo lo entiendo, que dependiendo de dónde esté el humano o dónde esté la persona, va a ser va a ser su cultura. Como se mencionaba, que no es lo mismo la cultura que tenemos nosotros en Occidente con los de Oriente, ¿no? O sea, son culturas muy chocantes o Diferentes. Podría definir como cultura nacional, ¿no? Porque son diferentes, son totalmente distintas. La cultura va por niveles, no es la misma cultura que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, que la tenemos como estado o como incluso como nación, como lo dicen mis compañeros. No somos las mismas tradiciones, los mismos conocimientos que tenemos. Sí, de hecho, Sí, por y ejemplo, añadiendo en un poco a una eso, diferencia de esas, por ejemplo, no sé, festividades, por ejemplo, cada quien, en la educación que nosotros tenemos, los hábitos que nosotros tenemos,
Todo eso hace que nosotros tengamos diferentes culturas, tanto a nivel familiar como a nivel local, y eso hace que cada uno de nosotros seamos diferentes en ese aspecto. Y a nivel nacional, pues puede ser las costumbres como el modo de comer, el modo de vivir, el modo de pensar, la religión, el modo de ver las cosas. Eso es una diferencia cultural que nosotros tenemos también. Y no solo afecta a lo nacional, regional o local, ya que nosotros podemos vivir en una misma colonia, pero cada quien tiene una cultura familiar diferente a la otra. Entonces, por lo tanto, estos 4 conjuntos de culturas afectan individualmente a cada persona, logrando que cada persona sea única. Y que haya más como diversidad, ¿no? En la cuestión de la cultura, ¿no? Y al pasar de las generaciones, cada vez más se va, ¿cómo decirlo? Como creciendo ese conocimiento o ahora sí Transmitiendo que ese de cada... conocimiento. Exacto. Sí, esto pues es debido a que pues el hombre es un animal por naturaleza social y pues es por eso que se ha pasado de generación en generación. Si no fuera que el hombre fuera social, esto se perdería conforme el tiempo. Sí, tomando el punto de mi compañero Luis, yo también creo que es algo natural del ser humano. El ser humano siempre ha buscado estar en grupos, ya que estando en grupos pues se mejora la supervivencia, se arregla el estilo de vida. Y a partimos de esta cultura, digamos que desde las raíces, partiendo desde las conquistas, ¿no? Desde el momento en que nosotros somos culturalmente parecidos a los españoles, por obvias razones, que ya que ellos fueron conquistadores de México, digamos que esa cultura que los españoles tenían se ve hasta nuestros días muy marcada en nosotros los mexicanos. Porque querramos o no, nosotros nos podemos compartir algunas características culturales con España, por lo mismo de que esa cultura se ha transmitido desde ese tiempo de la conquista hasta nuestros días. Pues Creo como También que ahí retomando lo son que acaba de más decir como mestizaje, ¿no? compañero. Porque es una combinación de las dos culturas. A diferencia de, por ejemplo, España, que solo fue ocupada por los moros en algún momento, pues México sí es una fusión de las dos. Pero si te das cuenta, de hecho, en eso ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? Muchas partes del mundo han hecho eso. Invasiones y todo eso han hecho que las personas tengan choques culturales y eso lo que ocasiona es que a veces estos se adaptan de las dos culturas diferentes y crean una nueva. es que hay que recordar que la También estos cultura cambios son dados que nuestra es histórica y dinámica. La cultura siempre se va a adaptar a las nuevas ideas de las futuras generaciones. Siempre, siempre. Adelante, Manuel. que no, lo que iba a decir yo también eso. De que todos esos cambios se hacen de que son la cultura es histórica, es aprendida y es simbólica. Simbólica dado a que todos nos desarrollamos en una lengua materna. Obviamente, incluso nuestra lengua es muy diferente a las demás en cuanto a nuestra cultura. El modo de hablar, incluso la entonación que tenemos en nuestra historia, es aprendida. Aprendemos antepasados para poder subdesarrollarnos como cultura también. Y histórica, a pasar del tiempo, somos los únicos que somos constantes de nuestro tiempo, que somos conscientes de esto, por lo cual igual vamos evolucionando y cambiando. Por eso incluso en cuanto a México ya no somos como antes, por toda la historia que pasó. Incluso después de la independencia fuimos cambiando y cambiando y cambiando, hasta ser lo que ahora somos. En un momento vamos a seguir cambiando, hasta cambiar la cultura completamente. ¿Alguien gusta hacer un comentario extra? Bueno, es que también el tema de la cultura es muy amplio, ¿no? Porque, pues, o sea, no solamente es de dónde estamos, ¿no? Ni dónde vivimos, por decir, la religión también puede ser tomada como una cultura, la agricultura en general, o sea, también puede ser una cultura, porque, bueno, nosotros tuvimos, el maíz, el chocolate,
O sea que en ningún otro lugar se produce a gran escala el maíz y el chocolate. O sea, eso también es un extra cultural. O sea, también pues sí, nos identifica el maíz y el chocolate. Bueno, por lo menos aquí en México. Entonces, en general se podría decir que son una serie de prácticas que se van heredando en ciertas regiones con diferentes grupos que los humanos han creado, ¿no? O sea, en general las culturas son prácticamente eso, series de prácticas aprendidas heredadas de un grupo a otro. Por ejemplo, en las conquistas y todo eso, el ser se podría definir tomando como ejemplo un ser mm, supremo que enseña a alguien más a hacer las cosas y se van tomando esta serie de prácticas.